Andrea Solano, titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, y ahora en unos momentos se va a incorporar con nosotros la diputada Rocío Abreu también para comentar sobre la normatividad mercantil. Lo vamos a tratar desde el punto de vista legislativo, por supuesto, desde el punto de vista público y desde el punto de vista privado referente a la función notarial. Traigo una presentación para tocar así unos puntos importantes. Y bueno, como ya lo hemos venido platicando en los diversos foros, pues en México el cumplimiento en materia mercantil se refiere al conjunto de procedimientos, al conjunto de prácticas que una empresa implementa para poder dar cumplimiento a la legalidad, a la normatividad, al marco jurídico, y todo esto pues para evitar, como ya lo habíamos comentado, sanciones y sobre todo que esto no infiera en la mala reputación de la empresa. Esto incluye, por supuesto, tener en pendiente las leyes como la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley Federal de Protección de Datos Personales, por supuesto también las leyes antilavado, entre muchas otras más. Los elementos claves en el cumplimiento mercantil podríamos nombrar que son los siguientes. Primero, la evaluación de riesgos, conocer exactamente cuáles son aquellos riesgos a los que no se quiere llegar en una empresa, dependiendo obviamente también del tamaño de la empresa, de sus funciones, pero sí tener un mapeo de cuáles son esos riesgos en los que podemos caer para poder evitarlos. El desarrollo político de las políticas y los procedimientos, es decir, establecer políticas claras que sean fáciles de seguir y sobre todo de cumplir para evitar las sanciones y evitar las malas prácticas dentro de una empresa. La capacitación y la sensibilización. Esta parte considero que es muy importante porque bueno, se tiene que estar haciendo esta concientización en cada uno de los que intervienen en la empresa, de cada uno de los trabajadores para dar, por supuesto, cumplimiento a estas normas que la misma empresa va a promover. El monitoreo y el control, es implementar estos sistemas de monitoreo y de control para asegurar que estas políticas se están siguiendo de manera correcta. Le damos la bienvenida, por favor, a la diputada que nos hace favor de incorporarse. Bienvenida, Abreu, diputada Abreu. Por último, también podemos comentar las auditorías internas. Es muy importante también que se estén teniendo un monitoreo de estas auditorías periódicas para evaluar qué tan bien se está dando cumplimiento a las mismas normas y en dónde se pueden mejorar. Los canales de denuncia para que cada trabajador o cada personaje que interviene en este proceso pues pueda denunciar algún tipo de falla que se pueda ir solucionando en el proceso del cumplimiento de la normatividad. La responsabilidad en la alta dirección, pues siempre por supuesto se tiene que venir de la cabeza hacia abajo, siempre tiene que ser la directiva quien debe liderar con el ejemplo y respetar y a su vez promover esta normatividad dentro de las empresas. Todo esto nos lleva a un beneficio en cumplimiento mercantil. ¿Cuál es este beneficio? Pues por supuesto la reducción de riesgos, de sanciones, de demandas, de multas, la mejora de la reputación, que es lo que se va a ver reflejado en la empresa, la mayor eficiencia y la ventaja competitiva, que es lo que finalmente busca una empresa. Y sobre todo, el incentivar la cultura del cumplimiento. En resumen, diríamos que el cumplimiento normativo en materia mercantil es un elemento esencial para el éxito de una empresa y sobre todo para la tranquilidad de los que intervienen en ella. En la normatividad mercantil, en notariado desempeñamos un papel muy importante porque nosotros tenemos la obligación de brindar esa seguridad jurídica, de garantizar la transparencia y sobre todo la ética en las transacciones mercantiles notariales. Ante nosotros, como ustedes bien saben, pues se constituyen empresas, se hacen contratos de compraventa de acciones, se otorgan poderes dentro de las empresas y nosotros los notarios tenemos que buscar que siempre se respete la normatividad y siempre garantizando la seguridad jurídica de las partes. Las funciones primordiales en la constitución de una empresa, las funciones notariales, digamos, en el ámbito mercantil podría ser, en la constitución de las sociedades mercantiles, pues obviamente intervenimos para su creación, somos quien crea el acto fundacional de la constitución de la empresa y formalizamos pues los estatutos sociales, ante nosotros también se da el otorgamiento de administradores y muchas otras cosas que involucran la constitución de una empresa. El otorgamiento de poderes, pues por supuesto facilitamos esta designación de representantes legales para actuar a nombre de la empresa, ya sea como persona física en actos mercantiles o a nombre de la persona moral.
Los contratos de compraventas de las acciones, ante nosotros pues formalizamos estos contratos de compraventa, dando fe de la transacción y de los términos, por supuesto, que las van a regular. Las actas notariales, que pues, son diversas actas en las que intervenimos, como la protesta de títulos de valores, las asambleas, por ejemplo, de los accionistas, en fin. El asesoramiento legal. Nosotros, los notarios, orientamos a las partes involucradas en actos mercantiles, asegurándonos de que comprendan y sobre todo entiendan la trascendencia de cuáles son sus obligaciones y cuáles van a ser también los derechos que van a tener dentro de la misma. La inscripción a los registros públicos, pues nosotros los notarios tenemos también la obligación de darlos de alta en el registro público de comercio. ¿Para qué? Pues para darles publicidad y también oponibilidad hacia terceros. La prevención de fraudes y conflictos. Aquí la intervención notarial pues es de mucha ayuda para evitar esos fraudes y asegurar la legalidad y la autenticidad de los actos. En este aspecto, me gustaría comentarle también que los aspectos claves del cumplimiento notarial mercantil en México va desde la verificación de la identidad y capacidad de las partes. Nosotros debemos de asegurarnos que las personas que acuden ante nosotros sean quien realmente dicen ser y que además tengan la capacidad para otorgar dichas facultades. También la elaboración correcta de los instrumentos notariales, explicar la relevancia y la trascendencia a la hora que redactamos estos documentos notariales, y como ya lo habían comentado hace unos momentos, también tenemos ahora, pues por supuesto, la obligación de orientar con perspectiva de género. Los notarios debemos de redactar estos documentos de acuerdo con la ley, reflejando fielmente la voluntad de las partes. El cumplimiento de las obligaciones fiscales y administrativas, y aquí también el notariado tiene un papel fundamental, ya que debemos de cumplir con esas obligaciones fiscales que tenemos relacionadas con nuestra función, como por ejemplo dar los avisos que tenemos que dar oportunamente al sistema de administración tributaria y pues a otras autoridades competentes, especialmente en aquellas operaciones donde se excedan umbrales de valor o donde se involucren actividades vulnerables. La prevención de operaciones ilícitas, también tenemos un papel fundamental aquí los notarios en dar avisos, sobre todo para prevenir los delitos de lavado de dinero, y lo que debemos de implementar también nosotros son esas medidas que nos ayuden a detectar estas operaciones riesgosas y sobre todo sospechosas y dar aviso a las autoridades correspondientes. La actualización y la capacitación continua es algo que el notariado mexicano ha venido haciendo desde muchos años atrás. Ustedes, como bien saben, tenemos un seminario de actualización legislativa y fiscal cada enero, donde los más de 4,000 notarios que somos en el país nos capacitamos y estamos siempre actualizándonos sobre las reformas que tengan que ver con nuestra función para poder así ayudar y orientar de mejor manera a quienes acuden a nuestros servicios. Y como ya lo comentó hace unos momentos nuestro presidente, el día de ayer se publicó una reciente reforma a la ley antilavado, donde por supuesto todos los notarios tenemos la obligación de dar cumplimiento a estas normatividades, pues para prevenir el lavado de dinero y el blanqueo de capital en nuestro país. Los ejemplos, digamos, de esta aplicación más importantes son la constitución de sociedades mercantiles. Como ya les había comentado, pues tenemos que identificar obviamente a las personas que acuden ante nosotros, por ejemplo, el verificar también la legalidad de los estatutos, cumplir estos requisitos en la inscripción del registro público de comercio. También en la compraventa de inmuebles, por ejemplo, pues por supuesto que tenemos una actividad fundamental ahí en el pago de impuestos, verificar por supuesto la documentación, verificar que los dueños sean quien dice ser, que el inmueble no sea objeto de algún juicio sucesorio o que esté grabado, que esté hipotecado, y sobre todo calcular de manera correcta los impuestos o el impuesto sobre la renta, los impuestos catastrales, los derechos, todo eso tenemos nosotros la obligación de calcularlo de manera correcta, así como también detectar si tenemos que dar aviso a las autoridades de alguna eventualidad o de alguna actividad sospechosa, y por supuesto pues de las operaciones que superen los umbrales de valor que la misma ley nos dicta. En el otorgamiento de poderes, bueno, pues por supuesto saber que el poderdante tiene la capacidad para otorgar ese poder y el apoderado de poder ejecutar las facultades necesarias para actuar en su nombre y representación. En los contratos mercantiles, bueno, redactarlos de una manera clara para que las voluntades de las partes pues puedan ser llevadas a cabo como la transacción mercantil así lo requiera. Yo diría aquí que la importancia fundamental de la labor del notario público en la normatividad mercantil
se reduce a 3 cosas: a la seguridad jurídica que otorgamos a la hora de asesorar y de cumplir las leyes y el marco legal que rige nuestra función, la prevención de litigios para evitar que se creen en conflictos a futuro, y sobre todo la confianza y la transparencia que debe garantizar nuestra actuación para poderle dar tranquilidad a las personas que acuden a formalizar o a querer constituir una empresa ante los notarios. Nosotros tenemos esa gran responsabilidad de orientarlos desde su nacimiento, de llevarlos por un buen camino donde la normatividad sea lo que prevalezca, el respeto a la ley, el tener un marco jurídico que nos permita hacer las cosas de manera adecuada, y sobre todo el tener empresas que sean transparentes, que valoren la ética y sobre todo que sean competitivas en este mundo global en el que ahora nos estamos desarrollando. A mí me gustaría que nos comentaras, Andrea, ya que tenemos mucha interacción nosotros, el notariado y la Secretaría de Economía, y por supuesto con el Poder Legislativo, que también nos hablará la diputada más adelante de la normatividad en ese sentido, pero que nos comentaras qué es lo que está haciendo la Secretaría de Economía, especialmente la unidad que tú tienes la titularidad, para poder promover la normatividad dentro de las empresas en nuestro país, en el sector público. Muchas gracias, muy estimada notaria decana Guadalupe Díaz. Bienvenida a esta tu casa, Secretaría de Economía. Diputada Rocío Abreu, bienvenida a esta su casa, Secretaría de Economía. Y bueno, querida Lupita, definitivamente sí es un gran reto para nosotros desde Secretaría de Economía poder generar una implementación de lo que es los programas, en este caso de cumplimiento, porque, pues como ustedes bien saben, nosotros estamos sujetos a una normatividad desde el punto de vista administrativo. Sin embargo, eso no es óbice para que nosotros desde las prácticas y en este caso la organización interna podamos generar en este caso áreas que tengan impacto hacia en este caso beneficios precisamente en la implementación del compliance. Y creo que una de las cosas, y me gustaría que pudiéramos hacer la presentación de un breve recorrido de lo que es para nosotros un esquema en donde definitivamente el sector empresarial es fundamental, porque nosotros no nada más tenemos que generar un impulso y también una equidad para los consumidores, sino también en este caso para la propia industria. Y eso nos hace que el equilibrio para ambas partes haga que a la hora de la implementación de la normatividad actual nos demos cuenta que en algunos casos pueda estar vigente, en otros pueda estar a lo mejor superada y que necesite en este caso llevar a cabo mejoras. Cuando nosotros hablamos de el trabajo que realiza, en este caso, las y los notarios públicos como fedatarios, pues es sumamente importante resaltar que ustedes son el primer filtro precisamente para poder llevar a cabo la constitución, en este caso, de las empresas. Y por el otro lado, tener muy en consideración que desde la parte legislativa, pues necesitamos generar en este caso propuestas de, en este caso, reformas o algunas iniciativas de nuevas, en este caso, disposiciones que sean también ad hoc a los negocios. Pero entonces, todo esto, ¿cómo lo logramos hacer desde el sector, en este caso, público? Y bueno, inicialmente quiero hablar de cuál es en este caso la diferencia, cómo podríamos diferenciar el tema del compliance desde la parte pública y la privada. Y aquí yo quiero enfocarme al tema de la identificación, prevención y gestión de riesgos legales. La gestión de riesgos legales definitivamente tiene que ser algo que no necesariamente esté dentro de la normatividad. Esto es, nosotros al momento de generar la aplicación de las normas debemos forzosamente de hacer en este caso un análisis de riesgos. Dentro de la unidad de normatividad, competitividad y competencia, a través incluso de ambas direcciones, tanto de la Dirección General de Normatividad Mercantil como de la Dirección General de Normas, tenemos que llevar a cabo la implementación de política pública. Y esta política pública debe de traer un análisis
imperante jurídico, por supuesto, pero también un análisis económico. Entonces yo debo de tener, y decir yo, esto es desde la función pública, debemos de tener en este caso una visión 360 grados en donde tomemos en consideración a la empresa, donde tomemos en consideración a la fe pública y donde tomemos también en consideración los avances que se dan a través, en este caso, de nuestros legisladores. Entonces, ¿cómo poder trabajar en esa parte? Primero, hablar de que en el sector público el enfoque del compliance es definitivamente hacia el cumplimiento de normas fiscales, laborales, ambientales, por supuesto mercantiles, y que estas en este caso deban ser también no nada más cumplimentadas per se, porque si lo vemos así se vuelve algo muy simple, sino a través de programas de cumplimiento en donde de manera interna y a través de estándares puedan en este caso llevarse a cabo y por supuesto a través de la figura del oficial del cumplimiento, que es fundamental. Ahora, desde el ámbito público, ¿qué tenemos o cómo lo vemos? Bueno, el tema del compliance a veces se puede tomar árido desde el punto de vista público. Y aquí nosotros desde hace muchos años hemos trabajado para que el tema del compliance público sea una realidad y no se convierta en un reto dentro de las instituciones, en este caso públicas. Y aquí nosotros tenemos herramientas de transparencia, rendición de cuentas, integridad institucional y también sistemas, en este caso, de prevención. Y lo voy a decir de esta forma. ¿Cómo podemos nosotros prevenir desde el punto de vista público? Imagínense que al momento de que en este caso una persona física, incluso también una moral, desea constituir una empresa, simplemente para el nombre de esa empresa tiene que recurrir a Secretaría de Economía. Y ahí es a donde entra la Dirección General de Normatividad Mercantil. Entonces, en ese momento, nosotros, al captar esa necesidad del nombre, una vez que ya se encuentra en este caso otorgado, ahora sí, ese particular que está a punto de iniciar en este caso un negocio, pues va ante los fedatarios públicos, ante notarios públicos, para poder generar en este caso la constitución de esa empresa. Entonces, si nos damos cuenta con esta nueva ley que está en este caso implementándose y las necesidades propias de la gestión a nivel, en este caso comercial, pues ya el notario, ¿no?, como fedatario, tiene la responsabilidad de saber esa persona que está constituyendo, que vino previamente a pedir la denominación, pues saber de dónde incluso proviene el recurso. Entonces, si se dan cuenta, el sistema de gestión es inmerso hasta en las mismas notarías. Y yo estoy segura que va a coincidir conmigo, mi querida Lupita, porque dentro de las mismas notarías se debe llevar una gestión como si estuviéramos en una empresa. Y entonces una de esas gestiones tiene que ser, en este caso, el tema de llevar un programa de cumplimiento. Hace un momento platicaba, en este caso, Lupita, acerca de que uno de los primeros pasos del sistema de gestión de los programas de cumplimiento es generar o detectar, en este caso, cuáles son los riesgos. Y hemos escuchado mucho de esto. Los riesgos nos generan pérdidas económicas. Si nosotros hablamos del riesgo que nos genera un litigio, totalmente es lo mismo. Nada más que desde Secretaría de Economía nosotros tenemos que enfocarlo al impacto desde el punto de vista económico. ¿Por qué a las empresas, por qué a los comerciantes les puede impactar el no tener un programa de cumplimiento? Porque le repercute en su economía. Entonces, los programas de cumplimiento tienen que verse más allá de una herramienta legal, tienen que verse como una herramienta de prevención desde el punto de vista económico. Tiene que estar dentro de los consejos de administración. Hace un momento lo platicábamos y decíamos, ¿por qué es tan necesario entonces el compliance tanto en el sector público y en el sector privado? Bueno, porque implica una forma y un estilo de conducción corporativa en donde tanto para las empresas públicas como para las empresas privadas necesitamos implementar. Y esto nos va a traer beneficios desde el punto de vista económico, ¿por qué? Hace un momento decía Lupita, ante notarios se constituyen sociedades, se generan contratos, se llevan a cabo estructuras, en este caso societarias, se llevan a cabo fideicomisos, se llevan a cabo actos jurídicos que representan, en este caso, traslados de dominio, sucesiones. ¿Por qué tendríamos que tener estos programas de cumplimiento? Bueno,
porque en todo este entramado y figuras que estamos mencionando, implica un sistema de gestión en donde per se va a haber un riesgo el día de mañana. Aquellos que se asocian hoy, mañana deben de saber que en algún momento su sociedad quizá pueda terminar. Esto es como el matrimonio. No debemos de pensar que esto es eterno. Debemos de pensar que el trabajo tiene que ser continuo. Y perdón que haga yo la analogía, pero es muy real. En los negocios así tiene que ser. Tú no puedes llegar a asociarte con alguien en donde incluso no estés seguro de quién es esa persona con quien te estás asociando. Entonces, ¿cómo hacemos para que desde la función pública esto que les estoy diciendo pueda permear? Bueno, precisamente porque dentro del marco normativo existen pues sanciones legales, sanciones administrativas, y si lo vemos nada más desde un apartado simplista de cumplimiento, pues lo primero que diríamos es, vamos a hacernos acreedores a una sanción, no lo hagamos. Sin embargo, hace un momento escuchábamos que tenemos que transitar hacia una política corporativa en donde la ética sea uno de los principales ingredientes, en donde tengamos en este caso la idea que los intangibles como son la reputación son algo que te va en este caso a beneficiar a futuro. La reputación es un tema intangible porque no se plasma necesariamente desde el primer momento en un estado financiero. Se va a plasmar en el momento en el que tú como empresa decidas vender tu empresa. Entonces ahí es a donde cuando te volteen a ver y te digan, tu empresa en este caso, llama la atención y quiero llevar a cabo un acto jurídico contigo y quiero llevar una negociación o quiero adquirir esta empresa, es ahí a donde necesitamos estos programas de cumplimiento. ¿Cómo incide en este caso el compliance entonces en los negocios? Bueno, adicional a proteger la reputación, adicional a prevención, a generar una prevención en el tema legal y en el tema, en este caso, de litigios que generan costos y generan también un desgaste, como ya lo he dicho, a nivel reputacional, pues también genera una mayor transparencia en las operaciones comerciales. Estamos sujetos todo el tiempo, tanto personas físicas como personas morales, al escrutinio, en este caso, de nuestras autoridades, y eso no está mal, eso está bien porque al final del día eso implica que tengamos negocios sanos, pero entonces también implica que nosotros desde la parte privada podamos en este caso realizar acciones para poder prevenir. En la parte en este caso del compliance en los negocios también tenemos que genera una facilitación al acceso a mercados y a financiamiento. Demuestra que el cumplimiento normativo hace que te encuentres mejor calificado. ¿Qué hace en este caso un servicio de administración tributaria, una hacienda, al momento en el que te emite en este caso una constancia de situación fiscal o en donde vas a poder tener una calificación si has cumplimentado o no en este caso tus obligaciones? Te hace ser sujeto de que puedas abrir en este caso tu esquema para financiamiento. Entonces sí funciona el que puedas en este caso cumplir. Ahora bien, adicional a esta parte también tenemos que pensar que existe también desde el punto de vista legislativo y que ya nos lo platicará nuestra estimada diputada, pues retos fundamentales en las leyes. Y creo que hoy tenemos códigos de comercio, Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, que a la luz del compliance son necesarios hacer un análisis para poder generar modificaciones, cambios o precisiones o implementaciones que sean en este caso efectivas para los negocios. ¿Cómo podemos hacerlo? Sabiendo y conociendo qué es lo que requieren en este caso nuestras empresas. ¿Y quiénes son los primeros catalizadores de qué es lo que requieren las empresas? Pues la fe pública, los notarios públicos. En este caso nosotros aquí en Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Normatividad Mercantil, pues tenemos sistemas, por supuesto perfectibles, y lo digo así porque cada día nos tenemos que superar, y ahí es a donde entra mucho nuestro reto.
el de que una de las principales, en este caso, digamos, uno de los principales puntos a los cuales queremos llegar, porque es algo que está dentro del Plan México, que lo ha pedido en este caso nuestro secretario de Economía y por supuesto nuestra presidenta de México, es el de caminar hacia una digitalización. Pero ¿cómo hacemos esto? Con un marco normativo en donde todavía hay muchas cuestiones que tienen que hacerse a través de dictaminación, a través de estudio y de norma. Entonces, creo que esto lo podemos hacer a la par. Y ahí es a donde la abogacía tiene mucho que ver. Y también el reto que veo yo desde el ámbito público es que cuando nos encontramos desde Secretaría de Economía analizando en este caso las necesidades de las empresas, vemos que no es suficiente el tema del cumplimiento de normas. Tenemos que elaborar estrategias y estas estrategias deben de ser conjuntas, de la mano sector público con sector privado, de la mano con nuestros legisladores, de la mano con, en este caso, nuestros fedatarios públicos y, por supuesto, con nuestras empresas. El registro público de comercio es también un reto. Es un sistema a través, que ustedes lo conocen, que es el SIGER, que ha funcionado, pero que está en este caso también invitado a una total y absoluta mejora. Tenemos sociedades como por ejemplo la sociedad, en este caso por acciones simplificada, que representa también un reto. ¿Por qué? Porque la hemos clasificado para, en este caso, la creación de negocios para las MIPYMES. Pero yo creo que ya estamos listos para irnos hacia el siguiente nivel y creo que esa parte nos toca a nosotros desde la función pública. Por último, quiero comentar también el tema de la actualización constante y la capacitación. Esta Secretaría de Economía y a través, en este caso, de la unidad, tratamos de generar esa capacitación que bien mencionaste, querida Lupita. Que no quedemos cortos en capacitar tanto a los mismos funcionarios públicos como a las empresas, como también a fedatarios. En este caso, estar muy de la mano ¿para qué? Para que al final del día la cultura del cumplimiento, la cultura de la legalidad y sobre todo la complejidad administrativa que representa un reto sea algo que juntos lo podamos lograr. Los programas de cumplimiento son necesarios, no nada más en el sector público, también en el sector privado, pero también son un reto para los oficiales de cumplimiento y la invitación está abierta para que a la Secretaría de Economía y desde la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia nos vean como aliados. No dejaremos de ser autoridad si les recibimos para escucharles cuáles son en este caso sus necesidades. Siempre seremos autoridad, pero también siempre estaremos con toda la apertura para poder escuchar sus necesidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Y sí, sin duda tenemos que hacer sinergia todos los agentes que formamos parte de esta cadena de activismo mercantil y por supuesto una parte fundamental es el poder legislativo, quien crea ese marco legal para poder facilitar el que se puedan crear las empresas, un marco legal seguro para la fundación de negocios y pues siempre recordando que una empresa con normatividad pues es una empresa más confiable y para esto pues el marco legal quien nos otorga pues el poder legislativo y te damos la bienvenida, querida diputada Rocío Abreu, bienvenida a este evento. Gracias. Muchas gracias. Primero que nada agradecer la invitación, quiero agradecer al notario Ricardo Vargas Navarro, presidente del Colegio Nacional de Notarios Mexicanos, y a mi querida presidenta y amiga, la licenciada Claudia Corichi, presidenta de la Asociación 50+1. Y bueno, es un honor para mí siempre compartir esta oportunidad de platicar con ustedes. Agradezco mucho, querida Guadalupe, el estar contigo en ese panel y también a la maestra Andrea. Y bueno, sin duda alguna, algo que ustedes han tocado fundamental, y yo redundaría en el tema que lo más importante de todo es la certeza legal y la seguridad para el ciudadano. Esto es un tema, y lo comento desde el punto de vista legislativo. Yo he sido 2 veces diputada federal, he sido senadora, he sido diputada local, y lo más importante para nosotros es la experiencia
de lo que sucede o prever lo que va a suceder. Ustedes lo manejaron perfectamente desde el tema de que en una normativa tenemos que prever desde la Constitución, desde toda la certeza legal del instrumento, pero también prever qué va a pasar en caso de. Y eso es lo que estamos obligados en el Poder Legislativo, precisamente a poder acompañarnos de la experiencia que tiene el notariado en este caso, que son los que es la primera parte, yo diría, bueno, antes la búsqueda del nombre, pero después de ahí es en el tema de la constitución de una empresa, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar? ¿En qué régimen entra? ¿Cuál es la responsabilidad de la sociedad? Y de ahí el cumplimiento en todo el tema normativo. El tema de compliance es un tema que precisamente lo que encierra es cumplir con las obligaciones que los marcos normativos nos señalan, no solo en el tema, en el ámbito local, porque bueno, pues sin duda alguna, hoy en día con la cuestión de la globalización, aunque la constitución de una sociedad, asociación, se constituye en México bajo los regímenes de normas mexicanas, no podemos olvidar que estamos en una economía globalizada y que ya las compañías son transnacionales, no solo están vinculadas con el ámbito local, sino yo soy presidenta de la Comisión de Energía en México y bueno, podremos imaginarnos la cantidad de empresas transnacionales que trabajamos en el tema de perforación, exploración de pozos petroleros, en el tema de generación eléctrica, que es un tema fundamental hoy en día para todo el proyecto que traemos de los parques, de los 100 parques industriales que está proyectando nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, en el tema de los polos de desarrollo. Y bueno, eso nos obliga no solo a tener la visión de lo que sucede en México, sino lo que sucede a nivel internacional. Los arbitrajes internacionales, que no estamos exentos, hemos tenido, y hoy en día con la globalización y las economías, tenemos que tomar en cuenta no solo la normativa en México, sino cómo esto va vinculándose con un comercio en el cual México sin duda alguna juega un papel fundamental y donde cada día estamos más inmersos en el tema de economías globalizadas. Nosotros podemos dividir el compliance en dos vertientes, ¿no? Compliance en relación al marco jurídico de empresas o mercantil en México entre privados, precisamente que van vinculados con la normativa que es el Código de Comercio, la Ley de Sociedades Mercantiles, Ley Federal para Prevención e Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita, y armonización de tratados internacionales como el TEMEC y la OCDE, precisamente, y el otra parte que viene precisamente vinculado con la operación de los recursos públicos, o sea, recursos de la ciudadanía operados por instituciones del gobierno, que ahí viene precisamente la Auditoría Superior de la Federación para la revisión de los mismos, en el cual tenemos competencia precisamente la Cámara de Diputados y bueno, y el papel que juega Hacienda desde la obligación que tenemos nosotros o la facultad que tenemos nosotros los diputados como Cámara de origen en la asignación de recursos dentro del presupuesto anual. Entonces, yo lo que quisiera señalar es que la evolución que tenemos hoy en día en relación al cumplimiento de la normativa, no solo a nivel nacional, lo vuelvo a repetir, sino a nivel internacional, la protección que tenemos que tener con el ciudadano, esto va avanzando a pasos acelerados. A veces nos quejamos que hay una sobreregularización. El problema es que tenemos que entrar cómo podemos vincular esto, que no se nos vuelva un tema y digamos, un cerco o una barda para el tema de desarrollo, pero a la vez cómo protegemos a la ciudadanía de que el día de mañana, como va avanzando, y quiero poner un tema sobre la mesa que es el tema de la inteligencia artificial. Cada día estamos más vinculados con cuestiones de fraudes, cada día estamos más vinculados con algo que va más allá de lo que nosotros mismos tenemos competencia. Tuvimos en un evento en
en Washington, hablando sobre el tema de inteligencia artificial, el tema de las afectaciones a las empresas a nivel global, los fraudes que existen en ese sentido, la suplantación de identidad, que ahí es toda una cuestión, y que cada día las normas tienen que ser más rígidas en ese sentido, en algo que nos está rebasando ya a los propios ciudadanos, en un esquema que está fuera del control de los propios creadores. Nos sentamos con Google, nos sentamos con las diferentes empresas generadoras del tema de inteligencia artificial, y hay que señalarlo. Esto va más allá todavía de nosotros. Entonces, los marcos normativos es todo un reto, porque tenemos que vincular a la obligación, como bien lo señalaste, Andrea, tenemos que vincular a la existencia física, legal del individuo, ya sea persona física o sea persona moral, en los activos, porque también en el tema de los activos, y prever la cuestión más delicada, que es el tema de los fraudes. A nosotros también nos toca ver cuando hay una quiebra, también cómo protegemos a los ciudadanos en ese sentido, ¿no? Y eso nos pasa mucho con las sociedades de inversión, porque eso es un tema que al final de cuentas, donde más problemas hemos tenido son las SOFOLES, las sociedades de inversión, que eso es toda una cuestión que hay que platicar, porque tenemos muy amarrados sistemas que nos permiten constituir una sociedad, pero no tenemos, hay cuestiones que todavía hoy en día nos causan un perjuicio, y tenemos, yo les puedo señalar diferentes acciones que yo estoy llevando para SOFOLES y sociedades de inversión, donde hoy en día el ciudadano se quedó en el aire, y es donde nosotros tenemos que intervenir. Nosotros tenemos que, y siempre lo comento en este sentido, si algo es importante es este tipo de ejercicio, donde los legisladores tenemos que asesorarnos, escuchar, así como escuchamos al ciudadano que es afectado en su sentir, tenemos que escuchar yo diría que al primer respondiente por un tema legal, que es precisamente a los abogados, en la complejidad, desde la integración, desde la formación y desde toda la normativa que nos señala para la Constitución. Y sin duda alguna trabajamos de la mano siempre con economía. Si alguien es rector para enviar las propuestas en materia de modificación a leyes, nosotros hacemos siempre los ejercicios de trabajar con el SAT, de trabajar con economía, de trabajar con cada una de las áreas pertinentes en este sentido. Pero sí quisiera dejar, no solo en los marcos normativos, porque yo no les voy a venir a platicar lo que todos ustedes conocen, sino estoy hablando de la problemática y la necesidad de lo que hoy en día todavía nos afecta en la economía y sobre todo en el bolsillo del ciudadano, y donde tenemos que entrar en ese sentido. También tenemos que buscar la forma de una simplificación, pero que esto no afecta también las garantías, como bien lo señalaste, de poder darle no solo la constitución de una sociedad o de un instrumento legal, sino cómo el desarrollo de este no se va a generar un tema de fraude, de lavado de dinero, o de cuestiones que al final de cuentas existe el riesgo por parte de los constituyentes o quienes depositan su dinero en ello. Y otro tema muy importante, el tema del compliance, es que es un tema, digamos, vertical, es un tema transversal, que va vinculado no solo al tema de constitución, no solo al tema de los marcos de garantizar los instrumentos legales, sino también hoy en día tiene que ver sobre las reglas básicas que tenemos que tener. No acoso sexual, el tema de trabajo igual, salario igual, la igualdad entre las mujeres, y un tema fundamental, el tema del medio ambiente. Nosotros tenemos demandas, si no lo sabemos, son públicas, donde precisamente hemos tenido grandes catástrofes ecológicas. El sector minero es un sector de riesgo, el sector petrolero es un sector de riesgo, y tenemos que tener la protección, porque eso también nos significa litigios en afectaciones de comunidades enteras. Entonces, el tema de compliance es todo yo diría que es una cúpula legal que nos permite prever situaciones de este tipo,
y empezar a tomar las acciones, digamos, de contingencia ante ello. Algo que señalaron, o sea, es importantísimo, el tema de los capitales para cotizar en bolsa. Un tema fundamental es el tema de compliance. Yo no puedo cotizar en bolsa si hay una sospecha de tema de compliance en una empresa, y precisamente viene a lo mismo, garantizar lo que es el patrimonio de un ciudadano en este sentido. Entonces, sin duda alguna, algo que tenemos que seguir trabajando son en afinar los mecanismos, porque vuelvo a señalar, la marcha de los instrumentos, el día a día que vamos generando, ya no somos economías aisladas, somos economías globales, somos economías vinculadas, y esto nos pone todavía mayores retos para trabajar en conjunto en este sentido, reiterándole que me pongo a sus órdenes para todo lo que podamos abonar en talleres de trabajo para poder presentar mejores iniciativas que puedan garantizar a los ciudadanos su patrimonio. Gracias. Muchas gracias, diputada. Y creo que sí, como bien señaló, creo que esta es una tarea que tenemos que hacer en conjunto todos, el sector público, el sector privado, por supuesto el Poder Legislativo, y aunado a lo que comentaba, yo creo que todo esto tiene que ir orientado a una cultura de la prevención. La normatividad del objetivo que tiene es prevenir que ocurran situaciones que pongan en riesgo el desarrollo económico que genera la normatividad mercantil, en este caso, que es lo que estamos comentando. Sí, sobre el tema que tocaba de estos temas tan importantes como es la usurpación de la identidad, el tema de la inteligencia artificial, que fue tema del panel anterior, bueno, quiero decirle que en el notariado sí hemos tomado la iniciativa en prevenir este tipo de situaciones. Desde hace unos años el Colegio Nacional del Notariado Mexicano firmó un convenio con el Instituto Nacional Electoral para tener estos dispositivos para que podamos nosotros identificar de manera adecuada, vinculada con las credenciales del elector, a las personas que acuden a nuestras notarías y así poder inhibir la usurpación de identidad. Del mismo modo, ahorita, justo en este momento, también nuestro presidente está llevando por todo el país y tratando de que se firme un convenio, firmamos un convenio con la banca para desarrollar un QR que tiene el Colegio Nacional, que se puede estampar también en los instrumentos notariales y prevenir la falsificación de documentos. Sobre todo se hizo con la banca porque estábamos teniendo muchos problemas con la falsificación de las cartas de cancelación de hipotecas. Entonces la idea es que se genere este QR que ya lo desarrolló el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, se estampen las cartas de cancelación de hipoteca, lleguen al notario, el notario la estampe también en sus testimonios y así cerremos la pinza con los registros públicos de la propiedad, que es la tarea que está llevando a cabo ahorita nuestro presidente Ricardo Vargas, y es por lo que también está visitando a todos los gobiernos de las 32 entidades para poder principalmente pues brindar esta certeza jurídica y esa seguridad en todos los actos que hagamos. Entonces sí hemos tomado cartas en el asunto, pero sin duda hay mucho por hacer. Creo que también un código de ética en cuanto a la inteligencia artificial es muy necesario y creo que cada uno desde nuestros espacios de trabajo tenemos que ir abonando a lo que usted mencionaba. A mí me gustaría también preguntarles qué acciones afirmativas están tomando cada uno de ustedes pues para garantizar que se esté implementando esta normatividad en las empresas, para poder fortalecer la normatividad en las empresas. Bueno, en los retos y en estas acciones afirmativas, nosotros desde la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia, hace un momento hablé de la Dirección General de Normatividad Mercantil y en este momento quiero hablar de la Dirección General de Normas, en donde una de las acciones afirmativas que nosotros realizamos y lo hacemos de verdad diario, es generar una revisión y actualización constante de las normas oficiales mexicanas. Esto es algo en donde quiero tomar esta última parte que bien comentó nuestra querida diputada Rocío y que también Lupita nos lo mencionó, va de la mano con las necesidades globales. No podemos hablar del tema de negocios nada más locales. Desde Secretaría de Economía tenemos que trabajar para aquellos negocios locales, esto es, el incremento de la economía a través de la competitividad a nivel, en este caso local, pero también con visión global. Entonces, ante estas necesidades,
La infraestructura de la calidad, que es algo que definitivamente rige dentro del esquema, en este caso de normalización, pues es algo fundamental para los negocios. No podríamos pensar en ningún negocio que no tenga inmerso y que no tenga, en este caso inserto, el cumplimiento de una norma oficial mexicana. Entonces, ahí es un reto muy grande porque lo que nosotros realizamos es un análisis de las normas oficiales actuales, pero también las necesidades que existan el día de hoy y con sostenibilidad, con una visión de sostenibilidad, aquellas necesidades que van a estar el día de mañana. Nuestra gestión, nosotros lo que queremos es enfocarla no nada más a resultados para actualmente esta gestión, sino para que transiten a diferentes y a futuras gestiones. Porque el trabajo de la economía no nada más se hace en un solo momento, se tiene que hacer y dejar en un momento y tiene que transcurrir y tiene que trascender. Las normas oficiales mexicanas es lo que tienen justamente, el que se quedan para poder seguir con el paso del tiempo, incluso transitar a gestiones diversas, independientemente de, en este caso, colores partidistas, sino al contrario, ver que la implementación de estas normas sea eficaz para los negocios. Entonces, tenemos la oportunidad a través de, en este caso, de la infraestructura de la calidad, de no nada más hacer estas revisiones, sino incluso generar nuevos proyectos para nuevas, en este caso, normas oficiales. Uno de los temas que acaban de mencionar fue el tema de la inteligencia artificial, y una acción afirmativa que también nosotros realizamos aquí en la unidad es el de llevar a cabo memorándums de entendimiento con otros países. Uno de ellos que estamos en este caso y que realizamos y que lo vamos a llevar a cabo en este año es con Alemania, en donde ellos son un referente para el tema de la infraestructura de la calidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Trabajar en este caso en proyectos como por ejemplo en temas de inteligencia artificial, que hoy todavía no están bajo una legislación y que incluso muchos de los países, aún con todo y el desarrollo que tienen, todavía no hay unas regulaciones específicas para que podamos, a través, en este caso, de buenas prácticas de países como por ejemplo Alemania, y las buenas prácticas que Alemania ve en países como México en la infraestructura de la calidad, hacer trabajo conjunto. Entonces creo que este tema de globalización hace que nos obligue a no nada más ver desde el punto de vista local, sino también desde el punto de vista, en este caso, global. Ahora bien, otro punto también como acción afirmativa, y me voy a regresar a otra de las áreas que nosotros llevamos, es el tema del compliance. Es algo que debe verse como una escalera. Yo así lo veo, siempre lo he visto, en donde el primero que tiene que estar convencido de los programas de cumplimiento es el director general y el consejo de administración. Son los primeros que deben de estar convencidos. ¿Para qué? Para que el ejemplo arrastre y los programas de cumplimiento no se lleven de abajo para arriba, sino se lleven de arriba hacia abajo. Entonces, haciendo este esquema de similitud a nivel empresas, consejos de administración, ¿cómo podemos hacerlo desde la gestión pública? Igual. Tenemos que hacerlo y nosotros tenemos que poner el ejemplo. Y una de las cosas que nosotros quisimos y estamos trabajando es mejorar el tema, en este caso, de la parte de la correduría pública, que es algo que nos toca a nosotros llevar, en donde también tenemos que impulsarlo, pero también tenemos que analizar cuáles son las áreas de oportunidad. Y una de ellas que nos percatamos y lo tocamos aquí fue el tema de género. Y ahí nosotros pudimos advertir que del tema de género tenemos a muy pocas corredoras públicas. Y dijimos, ¿pero por qué? Y analizamos la normatividad y ahí es a donde está el reto, porque no tuvimos que generar ninguna modificación a la norma. Lo hicimos con la norma actual que tenemos, que es la Ley de Correduría Pública, y lo que hicimos fue analizar cómo se llevaban a cabo la implementación de exámenes a modo de que hoy, con una acción afirmativa, pudiéramos incrementar ese número.
¿Qué fue lo que hicimos? Lanzar una convocatoria dirigida en este caso a mujeres únicamente, y esto es únicamente en este caso provisional, en tanto se lleva a cabo esta paridad de género y puedan más mujeres accesar a la función, en este caso de la correduría pública. Decirles esto es porque son acciones que podemos realizar y que a través de los mismos programas de cumplimiento que internamente nosotros llevamos a cabo, podemos detectar estos riesgos, áreas de oportunidad y también acciones que con la legislación que tenemos actualmente podamos en este caso llevar a cabo desde Secretaría de Economía. Me regreso de nuevo al tema en este caso de las normas desde la otra dirección general y ahí y también desde la unidad en donde quiero apuntalar al tema de los negocios. Y algo que nosotros hemos visto es que cuando se analiza la pertinencia de en este caso de una norma oficial mexicana, tenemos que verla con un alcance sostenible y también con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es, el que nosotros hablemos de una Agenda 2030 no es nada más retórica, tenemos que hacerlo realidad. Y desde la función pública podemos hacerlo, y desde el sector privado también lo están haciendo. Y la fe pública a través de nuestros notarios y notarias es algo que pueden ellos mismos también entrar y corroborar que se esté realizando. Hace un momento en una plática con nuestro presidente querido que nos honra con este evento, Ricardo Vargas, él mismo mencionaba el tema de la necesidad de impulsar también en el sector notarial el tema de hecho en México. Y le decía yo, es una gran visión y lo vi desde la gestión de Lupita y lo veo ahora con la gestión de Ricardo, en donde la gestión del sistema notarial tiene que migrar hacia una visión empresarial. Y qué bueno y lo celebro, ¿por qué? Porque son acciones afirmativas que seguramente van a realizar con el emblema hecho en México, el notariado mexicano, en donde nosotros desde Secretaría de Economía vamos a apoyar para que esto suceda. Entonces, si se dan cuenta, son acciones que podemos hacer todo el tiempo, ojo, estamos sujetos siempre al cumplimiento de no salirnos de nuestro esquema, en este caso normativo, pero creo que también el reto que tenemos es de visualizar lo que hoy nuestra norma nos permite y trabajar por mejorar en este caso el entorno de los negocios. Muchas gracias. Nada fácil, ¿eh? Nada fácil. Yo creo que algo que es muy importante y de verdad señalando parte de lo que dices, Andrea, independientemente del tema del compliance, tenemos que visualizar cuál es la situación que México atraviesa. Eso es un tema fundamental para tomar decisiones, desde integración, desde qué instrumentos, cómo vamos a vincularnos en este sentido. México está viviendo una situación que no es ajena al gobierno mexicano y a la ciudadanía mexicana. Yo soy integrante y representante de México en el Parlamento Europeo y bueno, las cuestiones cuando las vivimos en casa son mucho más fuertes que cuando volteamos a ver cómo está el vecino o cómo está la colonia, ¿no? Nosotros estamos viviendo hoy en día un tema que tiene que ver con las operaciones que tiene nuestro vecino, nuestro socio comercial que es Estados Unidos, y eso vincula directamente el tema económico y las acciones que tomamos desde cómo nos vamos a constituir, cómo vamos a operar y cómo tenemos que llevar ciertas acciones en relación al comercio tanto nacional como global. Y yo no quisiera echar afuera este foro para señalar que parte de lo que estamos viviendo hoy y un acierto de la presidenta y del secretario Ebrard ha sido el sello hecho en México. Y lo quiero señalar porque el tema de los recursos que estamos vinculando con la federación, en los cuales nosotros tenemos mano por ser la Cámara que los etiqueta, tiene que ver sobre el fortalecimiento del mercado interno. Hoy en día una de las empresas que más dinero está licitando
o está colocando ante los mercados nacionales es Comisión Federal de Electricidad. Y Comisión Federal de Electricidad acaba de subir la compra de productos mexicanos hechos en México del 30 al 60%. Eso nos da la capacidad de poder inyectar dinero sobre Producto Interno Bruto y que el dinero se quede en México. Es un tema muy importante que tenemos que ser todos, digamos, actores activos en este sentido para fortalecer la economía nacional. Y quiero hacer un ejemplo que, guardada su proporción, China, independientemente de ser un gigante en tecnología y en mano de obra, abaratar su producto, su mayor fortalecimiento es su economía interna, su Producto Interno Bruto. Ellos tienen sus propias líneas de aviación, ellos consumen sus propios productos, ellos tienen un ingreso que va cautivo al gobierno, al país, y ese es el fortalecimiento económico primario. Después de ahí viene el tema de inversiones, viene el tema hacia el exterior, viene el tema de comercio, viene todo lo relacionado, pero la fortaleza de nuestro gobierno en este sentido y de la economía nacional ante el embate de las cuestiones externas, como lo estamos viviendo no solo en México, sino en mercados internacionales, es el fortalecimiento de la economía interna. Esto nos da grandes oportunidades hoy en día en México y también nos pone cuestiones que van vinculados con el Tratado de Libre Comercio, porque para nada es ajeno cómo estamos constituidos en ese sentido, cuáles son, digamos, las oportunidades que dentro de la política nacional tenemos que orientar para fortalecer la economía interna y de la misma forma los retos que tenemos que tener para la Constitución y para la marcha de nuestras empresas en México. La cuestión vinculante, y lo vuelvo a decir, el tema del compliance es un tema que es una materia viva. Todos los días nos enfrentamos a un nuevo reto. Todos los días nosotros estamos viendo cómo podemos fortalecer la normativa, cómo podemos llegar a buen puerto, cómo podemos blindar que el dinero del narcotráfico no se implique y se filtre por las empresas, cómo podemos vincular que no existan, como bien lo señalaste, hay instrumentos que se han en el tema de los libros notariados, en los temas que hemos ido avanzando, pero todavía nos falta mucho más. Y de verdad felicitarles al notariado porque no ha esperado que nosotros lo hagamos, lo han implementado y lo están difundiendo, que es lo más importante. Ahí, Ricardo, de verdad mi reconocimiento, porque lo que más necesitamos es información. Muchas veces al ciudadano no lo defraudan porque no existe la ley, sino porque no sabe que existe. A mí me pasa algo muy simpático y nos pasa a los políticos, que alguien llega y les ofrece, oye, te voy a dar una casa, pero tienes que depositar aquí, y de pronto cuando llegan y ya traen el fraude encima, ya se acercan contigo y te dicen, oiga, licenciada, fíjese que me ofrecieron. A ver, hijo, eso no funciona así. No hay gestores, el tema de Infonavit es directo, es un tema por puntos, se ve en el propio Infonavit, pero el ciudadano no tiene las herramientas y el conocimiento. Y eso es bien importante, la difusión que nosotros necesitamos implementar en este sentido. Y sí tenemos que entrar en una simplificación administrativa, sobre todo por las pymes y las MIPYMES. Pero también tenemos que ver cómo vinculamos que esto no signifique un camino para que pueda entrar y al final de cuentas, quitemos protección de lo que hemos hecho en base a lo que bien señalamos, a la experiencia, acciones preventivas y acciones fallidas. Porque eso también, ante una situación, lo que hacemos nuevos instrumentos para prever lo que está sucediendo. Entonces, es todo un reto cómo poder ir avanzando en un esquema que no solo tiene que ver
sobre la normativa, no solo tiene que ver sobre las cuestiones legales que están establecidas, sino tiene que ver con el día a día de la Constitución, de reinventarnos, cómo hacer negocios, de cómo fortalecer el tema económico en México, de cómo competir con economías que también son avasallantes hacia nosotros. Y eso también está dentro de lo mismo, ¿no? Como la vinculación, y yo siempre lo señalo, parece fuera de foro, pero el tema, el papel del gas, cómo juega el papel del gas en México, cuando el gas es el instrumento más barato para generación y transformación a nivel mundial. Europa tiene una crisis hoy en día porque el pleito entre Rusia y Ucrania, precisamente lo que hizo fue cerrar el tema de gas a Europa. Europa no tiene petróleo ni tiene gas, tiene carbón, y ellos generan por medio de carbón, que es sumamente contaminante. Nosotros estamos cargados hoy en día, las reservas más grandes de fósiles en México ya no están en crudos, están en gas. Y tenemos un conflicto internacional por gas cuando México está cargado de gas. Entonces, al final de cuentas, tiene que ver desde puntos de vista, desde las políticas nacionales, desde la implementación del Plan México, desde la generación de activos como precisamente la perforación y la autonomía en materia de gas, que dependemos de Estados Unidos del 70% del gas. Hoy en día tuvimos, digamos, dinámicas donde separamos el precio del gas con un gravamen del 12.46 contra el crudo, que es el 30%. Entonces, el tema vinculante a una economía, en el tema de las reglas de compliance, en el tema de las reglas nacionales e internacionales, no puede solo ser dirigido solo por el tema de la normativa que nos rige, sino tiene que ver, tenemos que tener una visión mucho más grande, mucho más empática en el tema de la fortaleza que tenemos y cómo las políticas públicas, la normativa, tiene que blindar al nacional. Y no estoy hablando de un tema nacionalista, pero estoy hablando de un fortalecimiento económico. ¿Cómo tenemos que dirigir todo eso a la protección, no solo de la normativa, en protección del instrumento legal, sino cómo en un marco, digamos, económico, como es un tema de tratados de libre comercio, como es un tema de economías globales, como es un tema de geopolítica que no diferencia de un punto al otro, como también tenemos que jugar en la normativa y en las prácticas y en los programas federales en relación al fortalecimiento de la economía mexicana. Muchas gracias. Pues muchas gracias, querida Andrea, Rocío, un placer de verdad compartir este panel con ustedes, sobre todo para escucharlas y reiterarles que el notariado mexicano mantiene su compromiso de seguir fortaleciendo la legalidad en nuestro país, de trabajar de la mano con todos ustedes y sobre todo pues contribuir al desarrollo económico y al Estado de Derecho en México. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes. A continuación, procederemos a la entrega de reconocimientos a nuestras panelistas como muestra de gratitud por su destacada intervención. Para ello, solicitamos respetuosamente la presencia en el estrado a las siguientes autoridades, quienes nos harán el honor de entregar los reconocimientos. Notario Luis Felipe Javier Güemes Ríos, presidente del Colegio de Notarios de Morelos. Notario José Luis Leal Campos, presidente Colegio Notarios de Jalisco. Notario Héctor Basurto Barocio.